Más claro que hay muchísimos temas que vamos a estar abordando también con la diputada Katia González, como siempre. Así que le vamos a dar la bienvenida. Diputada, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, Álvaro y a la teleaudiencia también. Encantada, arquitecto. Bueno, arquitecto Pascuali, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches para todos, para ustedes también. Y un gusto conocerle sobre todo a la diputada, que soy un fan absoluto de ella. ¿En serio? Muy bien. Señor. Mira, pero qué locura, porque decimos, cuando íbamos a empezar el programa, decíamos con Pati cuando nos encontrábamos aquí en Telefuturo, decíamos, coincidentemente, sí, vamos a hablar de la pasarela de oro o del puente de oro, o ustedes le pueden llamar como quieran. Y coincidentemente, la diputada viene vestida, yo no sé si vino preparada. Y vos también, de alguna manera, Patricia Vargas. No sé si vinieron preparada para este tema en diputada cuestión. me reveló que fue de propósito, pero en mi caso fue lo primero que encontré, algo blanco que siempre va con todo, y dije, cuando llegué acá recién me percaté que era algo parecido al ñandutí. Ustedes estaban al tanto. Después técnicamente vamos a hablar, obviamente, arquitectónicamente con el especialista, pero como diputada de la República, ¿ustedes estaban al tanto de esto, No. diputada? Bueno, para explicarle un poco a la audiencia, en realidad el ministro Arnoldo Wind ha ido varias veces a la Cámara, especialmente a la Comisión de Cuentas y Control, en donde yo participo como vicepresidenta y está el diputado Edgar Acosta como presidente, a solicitar créditos. A la hora de solicitar recursos, los ministros son bastante generosos, van, presentan sus proyectos, etcétera. Y bueno, entre ellos seguramente que estaba deslizado el tema del puente, pero no con un detalle, digamos, que nos permita a nosotros medir un poco la magnitud, que hoy vamos a hablar de la magnitud técnica, de los costos, etcétera, porque normalmente el presupuesto que se presenta es global y ellos van desglosando y van planificando. Entonces no podemos decir que estábamos al tanto. Sí saltaron algunas cuestiones llamativas en la página de contrataciones que hicieron que varios colegas ya hayan advertido la construcción de este puente, que llamaban la atención porque estamos en un momento de crisis, de pandemia. Entonces, ¿hasta qué punto es prioridad? ¿Cómo el gobierno hace para, digamos, decir esto es prioritario, esto realmente va a ser de utilidad ciudadana? Y si queremos hacer una oda al ñandutí, tenemos que visitar Itagua. Hay muchísimas artesanas que en este momento la están pasando verdaderamente mal y yo no sé si, ahí ya no me quiero meter en un terreno que desconozco, si eso era ñandutí o era crochet. Claro, ahora hay dos puntos con relación a lo que mencionaba la diputada recién, Pati, audiencia. Y me parece que tiene la respuesta el arquitecto también, porque hemos hablado con él en radio, inclusive en la semana, puntualmente sobre este tema. Hay dos cosas. Punto número uno, lo que mencionaba recién la diputada Katia González, el momento. El momento del gasto millonario. Y después está el gasto millonario. Y lo que costó, o lo que va a costar, y lo que tiene que costar. Entonces, arquitecto, hablamos de 13.400 millones de guaraníes, aproximadamente 14.000 millones de guaraníes, aproximadamente 2 millones de dólares. Y te había consultado, arquitecto, en su momento, si esto realmente, y yo arquitectónicamente, y te vamos a escuchar, Sí. ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se construye este tipo de pasarela, puente, llamarle como vos quieras? Y si a vos te parece incoherente el costo que se está manejando, contanos, por favor. Para eso hay que ir up over, como se dice, desde el comienzo. En países serios, civilizados, todo objeto arquitectónico, ingenieril, y más si es un objeto que va a ser patrimonio de todos, tiene que sufrir un rigor de estar bien parido desde el vamos. Es decir, tiene que haber un concurso de un diseño. Todos los países tienen este protocolo, ¿verdad? Que ahora está de moda, pero un protocolo básico. ¿Para qué? Para que todos podamos ser contralores de ese hijo que va a nacer y que va a desarrollarse y que va a ser parido, para después poder hacer una especie de orden y de crítica y saber quién lo hizo. Lo que suele pasar con este tipo de obras, y este es el caso ya épico, es que no se sabe quién creó a la criatura. Se pasan la pelota, no, que los cálculos hizo fulano, sabemos todos que hizo una empresa
que ganó una licitación, pero no se sabe y no se puede escudriñar los rigores del criterio estético al cual se llegó y por vías qué caminos. Ahí está el primero de los problemas en cuanto a estética, si se puede decir una palabra o se puede argumentar. Al margen de eso, y todos sabemos el costo, que las dudas surgieron desde el vamos. Desde el vamos de que es un costo que es un promedio de $25.000 por metro cuadrado del puente. No creo que ni en Hong Kong se pagó eso, honestamente. Y ahí es donde O sea, es descabellado entonces. absolutamente desopilante. Inicialmente, Usar un término que vos usás. sí, inicialmente se decía, arquitecto, de que, de hecho sí, lo confirmó el jefe de la obra, que de un lado tenía 6 metros, lo que es el proyecto en sí, la artesanía, que ellos dicen que es artesanía, y del otro lado, la otra punta, 5. O sea, no, eso es así está. Yo nunca vi un puente que venga en bajadita. Pasaron los días y dijeron que efectivamente no estaba todavía terminado y eso que tiene que quedar en forma recta. ¿Quién dijo eso, Pati? Discúlpame. Inicialmente el jefe de obras que habló con nosotros. El director de obra del ministerio. Inicialmente, sí, de esta obra, que no recuerdo el nombre, pero habló con nosotros específicamente en Noticias Paraguay y le hacíamos la entrevista y él decía, no, esto tiene que quedar 5 a un lado y 6 del otro. Pero ya esta semana que pasó, ya otros iban diciendo no, que efectivamente todavía no está terminado. Ahí, por ejemplo, ahí es un buen punto porque entra en una contradicción otra vez. Yo hablé con él el lunes, con el director de obra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y él decía, en esa entrevista a Radio Urbana, decía de que efectivamente el puente o la pasarela no estaba terminada. No estaba terminada, estaba en un 70%. Correcto. Entonces, primero dice que es así y después dice que no está terminada la pasarela. Entonces, evidentemente que hay un problema. O no sé si es un problema de comunicación, es un problema porque el propio ahora va a tener que hablar y va a tener que dar la cara al ministro de Obras Públicas, porque no lo hizo la semana pasada, durante la semana no lo hizo. Ahora va a tener que dar la cara, porque va a tener que presentar las documentaciones a la Dirección de Contrataciones Públicas. Claro. En realidad, yo quiero aclarar un poco una cosa y voy a devolverle la gentileza al arquitecto, porque ¿cuál es la plusvalía que eventualmente puede tener un monumento de estas características de una oda a algo, ¿verdad? En este caso al ñandutí. Es justamente el trabajo artístico. El trabajo simplemente de material tiene un costo muy inferior a lo que es. ¿Dónde se radicaría, y yo porque tengo cuadros acá del arquitecto, estoy hablando, ¿dónde radicaría, digamos, la plusvalía de esa obra? No es en el hierro, es justamente en el diseño. De ahí es muy importante seguir este protocolo que habla de abrir un concurso público, de que realmente eso sea ñandutí, no sea crochet, que tenga especificaciones técnicas. Y nosotros le preguntamos, Patricia, en el pedido de informe y también en la auditoría señalamos, porque hay algo muy llamativo. La obra inicialmente estaba licitada por 12.000 millones de guaraníes. El 30 de noviembre del año pasado, eso se adjudicó en julio del 2020. El 30 de noviembre se pide una ampliación de 1.000 millones de guaraníes. ¿A quién le piden la ampliación? Y piden la ampliación a través de una adenda. Obviamente que habrán sido... No. Al MOPC. Al MOPC directo. Eso ya es un trámite interno porque se firma el contrato y probablemente haya adendas, ¿verdad? Más llamativo aún es, de 12.000 millones se pide el 30 de noviembre 1.065 millones de guaraníes y a fines de diciembre un nuevo aumento de casi 700 millones de guaraníes. O sea que ahí el puente trepa a 14.000 millones de guaraníes. ¿Por qué esas adendas? ¿Dónde surge lo nuevo, la necesidad? Si ya era luego un puente sumamente caro. Sí mismo. Entonces hay situaciones que hay que esclarecerlas muy bien y esto se hace a través de 2 reacciones que tenemos los diputados. La primera de ellas es hacer un pedido de informe, que como estamos en receso parlamentario esto va a tardar. Y la segunda acción de incidencia es pedir una auditoría especial a la Contraloría General de la República, que el día 13, el mismo día que presentamos, el Contralor ya envió al MOPC el listado de documentos que tienen que ver justamente con eso.
quién fue parte del comité de evaluación, cómo se evaluó el impacto de la obra, por qué se realizó esa obra de esa manera, por qué se hizo una adjudicación y no un concurso de ideas cuando se trata de un monumento a algo tan típico, tan autóctono del Paraguay como es el ñandutí, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se hace una pasarela? Cuando todos sabemos que la mayoría de los pasos peatonales son utilizados o como aguantaderos, ¿verdad? O como lugares peligrosos y que después, 15 o 20 años después, son vendidos como chatarra. Justamente le iba a preguntar eso al arquitecto. Hoy, ¿cuál es el concepto de tener o no una pasarela? Porque entiendo que en los últimos tiempos el concepto de la prioridad al peatón. Así mismo. Si hay prioridad al peatón, ¿para qué quiere un puente o una pasarela? Así mismo. Hay un criterio internacional que existe y que se aplica desde hace muchísimo tiempo, que es, además de priorizar el peatón, es hacer elementos que sean sustentables. El término sustentable es amplísimo, pero si vamos a hablar en nuestro caso de sustentabilidad, es utilizar el menor recurso posible para lograr la mayor eficacia posible, que no es ni siquiera un concepto de arquitectura, es de ingenieros. O sea, la pelea siempre está entre el arquitecto que quiere meter cosas y el ingeniero que dice, quiero sacar cosas para que sea lo más sencillo posible. En el caso de infraestructura urbana, el rigor es ese. La mayor parte de las pasarelas que se dan en el mundo, que es cierto, se hacen todavía, es una necesidad, dependiendo dónde, y para unir esto con esto, y dependiendo de la infraestructura que está alrededor de eso. No puede ser un objeto solo, puesto ahí como me dio risa cuando el fiscal del MOPC decía, esta pasarela fue hecha para lograr llamar la atención. Fue el argumento. O sea, por lo feo de la pasarela, ¿verdad? Llamaron la atención. No, por eso te va a llamar la atención. Lograron, pero de acá a Japón, su objetivo. Llama la atención, pero de manera absolutamente espantosa. Como yo te decía, Álvaro, la otra vez, hablar de lindo o feo es una discusión bizantina. Para vos puede ser algo lindo, para mí puede ser espantoso. Pero cuando se habla del dinero público, acá la diputada sabe de eso, tiene que ser las herramientas absolutamente fundamentadas de A a la Z. No pueden haber... Ahí está esa diferencia que me parece importante. Y lo que decía recién la diputada Katia González. Sí. Y hablaba de plusvalía. Sí. Si bien es cierto, porque también podemos debatir, de hecho que la gente lo hizo, cuando hablamos puntualmente de algo tan... Icónico es la palabra. Sí, valorado por nosotros, algo tan folclórico, tradicional para nosotros. Y cuando de por medio hay artistas, porque vos mencionabas, por ejemplo, recién Itagüá. Hay artistas de primer nivel que hacen este tipo de trabajos. Consultarle a ellos primero. Entonces, sí, de todas maneras, porque entramos a un andarivel que puede llegar a ser hasta sensible por este tema, porque es muy nuestro. Pero, cuando le pregunto al director de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el director de Obras Públicas me dice de que esto buscaron en internet. $2 millones para... Entonces, crearlo. Pati, yo le pregunto a usted, Patricia, Katia González, Daniel Pascuali, arquitecto. Si vos entraste a internet, porque entraron a internet y esa imagen agarraron, pusieron... Copy-paste. Computadora. ¿Y sabes lo que me dice el director de obras? Que inclusive el sistema, no sé técnicamente cómo se llama eso, no sacó bien. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el director está dando la cara por otros. Porque él ya llegó mucho después. Le están tirando al frente al hombre que no tenía nada que ver. Cuando Habla empezó vos. el proyecto, le dijeron, habla vos. Y los que realmente firmaron para que eso ocurra, ¿dónde están? Hay que ser también sincero. No estoy haciendo abogada del diablo, pero ese director ahora recién se hizo cargo de la obra. Es que para intentar justificar esto hay que ser malabarista. En todo sentido, desde lo económico, de lo estético, desde lo funcional. Es decir, está todo mal. ¿Viste? Cuando decís algo puede salir mal, bueno, esto salió todo mal. Sí, Porque ni siquiera gustó. Si hubiera gustado, si hubieran hecho bien el copy-paste, ¿verdad? Que yo, como enseño en la Facultad de Arquitectura, odio el tema copy-paste y es un horror porque es una tendencia
millennial, de copiar y pegar sin reflexionar. Esta gente del ministerio pagada con nuestro dinero hizo lo mismo. Hizo directamente el salvoconducto directo sin pasar por todos los organismos y requisitos pertinentes. ¿Sabes lo que genera bronca en la ciudadanía, diputada? Es que ahora recién, diputada y arquitecto, ahora recién se va a pedir los informes, ahora recién se va a mirar quién controla durante el inicio de la obra. Decir, mira, pues este monto, esta pasarela sirve acá. Cierto, empezó antes de la pandemia, ¿verdad? Pero ¿por qué reactivar? Dicen, no, pero este es un presupuesto que está y que debíamos darle a la empresa. Miles de mecanismos se utilizó durante la pandemia para redireccionar fondos. ¿Es así o no, diputada? Es así Patricia, y realmente duele, es lacerante la manera en la cual, porque tenemos el presupuesto, hay que gastarlo. Y hay que gastarlo en cualquier cosa, eso no es calidad de gasto público. A mí se me ocurren un montón de fórmulas donde podíamos, por ejemplo, pedirle a los chicos de arquitectura, ¿por qué no? A través de una extensión, que ellos cedan un poco un concurso entre ellos mismos, la competencia, la creatividad en marcha. Generás algo que realmente le dé valor a lo que estás queriendo rescatar. Y por otro lado, eso es verdad, una de las preguntas justamente que se hace es porque cuando uno googlea, hay una página en donde ese diseño sale 5,19 €. Uno tiene que comprar el diseño en internet y me imagino que eso después, no sé cómo ellos hicieron en una plantilla, no sé ni si pagaron o robaron, ahora ya me da todo. Pero y esto sí, técnicamente hablando, creo que un puente así, si es que no tenía el revestido, que tampoco vale mucho porque sabemos que hoy fue estirado de internet, ¿cuánto tiene que costar? A mí me dijeron que más o menos entre 150.000, 250.000 dólares es lo que costaría realmente ese puente. En Sao Paulo, ayer vi una publicación con un puente de igual longitud, de similares características, sin ñandutí, sin bordado crochet, sin nada, 375.000 dólares. Claro, ellos dicen que preparaban el puente también, justificaban por el tema de los Juegos Olímpicos, que se iba a dar ahí en los Juegos de Sur. Entonces, podemos para darle un poco una identidad. Imagínate darle una identidad. Le regalamos una camiseta. Una identidad de algo copiado de las redes sociales y poner ahí ni siquiera era el trabajo que se tenía que exponer, ¿verdad? ¿Sabes por dónde también viene esto? Y esto maneja perfectamente Katia, y sé porque hace un buen tiempo venís denunciando este tipo de actos. ¿Dónde está la plata acá? La plata para los perros. Como dice, voy a hablar así tipo la diputada, porque la diputada habla así, pues. Después vamos a hablar a todo esto, lo que ocurrió en la semana. La plata para los perros está en la licitación. Entonces, se habló durante la semana también acerca de esta famosa empresa. Super es la misma de las licitaciones. Entonces, detrás de eso se van todos los perros para picotear algo. De aquí un poquito, de aquí un poquito también, y así sucesivamente. Entonces, siempre fue, Katia, o no sé, o corregime vos que sos experta en esto que venís denunciando hace tanto tiempo. ¿Dónde está el fato para los perros? El fato para los perros está en ganar licitaciones. Entonces, se van creando construcciones donde X empresa, generalmente, paralelamente con otras empresas fantasmas, se presentan a la licitación, que son solamente para competir. Empresas maletín. Y siempre, claro, y siempre son las mismas empresas que ganan las licitaciones. Ahí está la verdadera plata, Katia. Y se maneja hace mucho tiempo, eso vos lo sabés. No, efectivamente, y de hecho que escrutando un poco qué vinculaciones tiene con respecto a las compras públicas, se pudo notar en la semana justamente de que esta empresa va de la mano de un allegado al despacho de la primera dama y el famoso lobby o cabildeo, que hoy no está legislado, que el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad está intentando legislar el tema del lobby, del cabildeo. Esto ya no puede quedar al arbitrio y a la discrecionalidad de la gente que apadrina a estas empresas ante altos funcionarios, en este caso el ministro de Obras Arnoldo Vince,
pero esta empresa provee de todo. Vos querés anteojos, te puede proveer esta empresa. Querés agua, te puede proveer esta empresa. Querés tapabocas, te provee. Y si querés un puente, te provee también el puente. O sea que es tan gráfico, o sea que te puede proveer de todo. Todo lo que vos te puedas imaginar, y eso significa que hay algo que está mal. Porque la especialidad, la forma en la cual se estructura la seriedad de una empresa hace imposible que yo pueda proveer desde agua hasta cotonete, pasando por carne y una construcción de un viaducto. Idoneidad, diputada, Claro. que es fundamental para todos. Parece que es un elemento de decoración. igual. Claro, y sobre todo los costos. Cuando vos te dedicas exclusivamente a vender, qué sé Claro. yo, camas de hospitales, tenés todos los contactos y toda la experiencia para que los costos sean mucho más bajos, ¿verdad? Cuando vos te dedicas a vender cama, tapabocas, hacer puentes, zapatos, máquinas de escribir, obviamente que nunca vas a tener esa misma excepción que tienen los que se dedican exclusivamente a un rubro. Cuando una empresa se dedica a varios rubros y contrata para el Estado, hay que levantar un poco la antena. ¿Qué está pasando ahí, verdad? Y cuando decís, diputada, que algo no está funcionando bien, esto tiene que ver directamente con quién o con quiénes. ¿Quiénes son los responsables directos de todo esto? Bueno, el gobierno de Mario Abdo Benítez se ha dedicado, y yo siempre lo dije y lo dije en un programa tuyo cuando tuvimos un mano a mano, nos encerraron para robar. Esa es la realidad. Acá tenemos una realidad lacerante donde el Partido Colorado, y esto hay que identificarlo también, la Asociación Nacional de Republicana hace mucho que no gana elecciones, compra elecciones. ¿Y cómo hace para obtener ese capital que mueve después electoralmente? Con los restos de las licitaciones, contrabando, narcotráfico. Entonces se han convertido en una asociación ilícita para delinquir y proteger delincuentes. Y acá tenemos que identificar, porque si no lo hacemos, caemos en el pecado de separar a la estructura de las personas, cuando en realidad son uno. ¿Quién protege? Esa estructura es la que está protegiendo a los ladrones de cuello blanco, que después van en una sinergia y en un baile así, sinceramente muy, muy aterrador, porque van a parar a la justicia un González Daer que después obtiene la impunidad. ¿Por qué obtiene la impunidad? Porque tiene 8 billones de dólares de presupuesto. Ustedes saben cuánto es el presupuesto del Poder Judicial hoy, el público. 1.500.000 millones de guaraníes. ¿Cuánta plata tiene González Daer? 8 billones de dólares. ¿Cuántas veces puede comprar el Poder Judicial? 7 veces puede comprar. Entonces es fuertísimo, pero esa es la lógica que hay que hacer. Entonces después tenemos fiscales. ¿Cuánto nos cuesta sostener el Ministerio Público? 800.000 millones de guaraníes. Los que van procesados después de haber robado todo lo que tienen 7 veces el presupuesto del Ministerio Público. Entonces gratis, les sale barato comprar un fiscal. Echar un fiscal, echar un juez, es parte ya de la dinámica que justamente hay que desestructurar. Y estas empresas de maletín asociadas y que siempre caen bien paradas. Porque vamos a estudiar históricamente si tiene 10 años de subsistencia, no importa quién esté. Hay un medio dentro de las instituciones públicas, como el Ministerio de Salud o Petropar, hay funcionarios que están en la claque, que están en la rosca y se encargan justamente de engatusar, sea el ministro que sea, para volver a hacer generar esta rosca, esta sinergia que existe hoy en la corrupción, y eso es grave. Las empresas de maletín no van a funcionar si no hay una base o una pieza o unas piezas en las diferentes instituciones públicas. Mueren las empresas de maletín. El tema es que se le sigue dando combustible. Así. Creo que tenemos que hacer una pausa. Tenemos pausa. Vos sabés que ya me quedé colgado. No, pero me quedé colgado después de la exposición de la diputada, pero es así. Es triste, pero es una realidad la que estamos escuchando. Pero Arnoldo tiene que salir a hablar, Álvaro. Con 2 millones de dólares, Arnoldo Vins. Tienes que explicar qué pasó con los 2 millones de dólares y cómo entregaste ese dinero. No puede estar callado. No, él no habló en toda la semana. Pero después de 3 días ahora, pues el pedido de contrataciones públicas, él tiene que dar la cara, él tiene que hablar. Agarró, le tiraron así como vos dijiste, le tiraron el mono, le tiraron la pelota al director de obras de la municipalidad. Ahora va a salir Arnoldo Vins y va a decir, no, pero él es el director de obras y él es el que tiene que hablar. No, vos tenés que hablar, vos sos el ministro de Obras Públicas, vos sos el responsable directo. Más todavía, con un tema tan delicado que se habló tanto. Sí. O sea, si bien hay obras donde seguramente el director de obras es el responsable y es el que tiene que dar la cara, en esto específico tiene que dar la cara
el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vinz, con la diputada Katia González. Después vamos a hablar de su colega, que a todo esto se habló mucho en la semana también y mucha gente lo estará reconociendo ahora o lo estará conociendo al diputado. Pero después vamos a hablar un poquito más tarde acerca de eso. Y nos acompaña el arquitecto Daniel Pascuali, hablando un poquito acerca de esta pasarela, la pasarela de oro, así lo calificaron. Te había preguntado, arquitecto, si habían llamado ustedes, vos como miembro de la Asociación de Arquitectos del Paraguay, Sí. ¿hubo un llamado o no? Un llamado. Generalmente no lo hacen luego. El problema sobre todo hay que decir, y duele decirlo, pero hay que decirlo, con el MOPC es que hace años, no hablamos de solamente este gobierno, hace años este ministerio actúa como una gran topadora con billetera gorda. ¿Qué pasa? Como yo te había dicho en un programa, hay 95 arquitectos urbanistas especializados en el extranjero, muchos de ellos pagados por cuenta propia, o sea, no becados por el Estado. Vienen acá y ¿qué pasa? El empleador que debería ser el MPC casualmente no les da bola. ¿Por qué? Porque van a contrapelo generalmente a las directivas del Poder Ejecutivo de ese entonces. Pasó en la era Carter y está pasando con mucho más énfasis en este gobierno, porque como sabemos, parece que se concentró años y años de angurria por hacerse de los fondos del Estado, en todas las carteras. Somos todos testigos de eso. Gente, arquitectos que van becados para seguir especializándose. Para especializarse exclusivamente en elementos que tienen que ver con lo urbano. Con la Vuelven al ciencia. país y el Vuelven al gobierno les país. cierra las puertas en vez de darles las Después de 2 o herramientas 3 para que años de continúen. máster, de posgrado, seminarios, tal, y no tienen cabida ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hacen? a la actividad privada, como nos pasa a todos, porque es lo único que nos queda. Es decir, y ahí se hicieron tanta cantidad de planes de planificación regional, territorial, urbano, pero queda en los papeles, queda en los planitos, en los dibujos. A la hora de implementar rigen consideraciones políticas, consideraciones de los amigos, de la infancia, del colegio o de los socios comerciales. Entonces vos decís, ¿para qué tanto esfuerzo en tratar de formar gente, en invertir en educación, si al volver los criterios son de la época de Stroessner? O sea, son los mismos criterios. Vamos a beneficiar a los de la seccional colorada para que puedan ligar las bolsas de cemento, y la gran mayoría del sector público, privado, nos jodemos con esos términos. Porque no puedo acceder a un cemento a valor real, tenés que pagar el cemento al doble, porque están, ¿verdad?, focalizados en algunos personajes afines al poder. Entonces, esas son recetas de la época de los 80, de la peor era astronista. Y es así, pasa eso. Lo que pasa es que la gente quizás no está en el rubro, que yo estoy, obviamente, no se entera de eso. Sí nos tocan los bolsillos a todos, porque todo el que en este verano quiso hacer una reforma para mejorar su calidad de vida en su casa, tuvo que pagar 30% más en estos rubros. Ahora, y alguien se embolsilló eso, alguien se quedó con ese dinero. Evidentemente. Ahora, con esto también se desnudó que entre ellos mismos otra vez terminan perjudicándose, ¿verdad? Porque quien tira la información en Twitter diciendo qué hermoso puente es una funcionaria cercana, muy cercana a Arnoldo Vinz, ¿verdad? Que nada tiene que ver con arquitectura, ni ingeniería, ni nada de eso. Creo que no tiene que ver con eso, no tiene experiencia en cuestiones de construcción. Es ella la encargada de hacer el anuncio oficial. Está un Ministerio de Información, está el Departamento de Comunicaciones del MOPC, nadie hizo eso. Una funcionaria lanzó y terminó embarrando la cancha a los que querían bolsillarse y bueno, y terminó dando a conocer lo que efectivamente es aparentemente un acto de corrupción. Sí, no hay crimen perfecto y efectivamente una funcionaria que efectivamente ya fue cuestionada luego en la manera en la cual ingresa a la carrera de la función pública, porque creo que ya es radióloga y está cumpliendo una función administrativa, justamente la falta de criterios también para el ingreso a la función pública, toda una serie de trapisondas que hace que uno se mueva en un mundo en donde se desconecta, se desenchufa, estas claques partidarias que viven como magnates a costa del dinero de la gente se debe terminar. Y realmente yo apelo a la racionalidad. Yo creo que es muy difícil porque si vino de la mano del despacho de la primera dama va a ser muy difícil que nosotros obtengamos una mirada de frente por parte del ministro Arnoldo Vinz, aunque quiera. Porque yo creo que Arnoldo es una persona decente, que tiene, digamos, determinados códigos, pero va a ceder
va a ceder ante lo que significó recibirle de la mano del cuñado del presidente de la República, que le vino a presentar a un socotroco, que vino a hacer una obra que no tenía, pero ni el más mínimo reparo en estafar a la ciudadanía, repito, en utilizar y mal utilizar un símbolo patrio como es el ñandutí y hacerlo de una manera tan miserable, copiando una matriz de Google. Si no habla y no denuncia, se convierte directamente en cómplice, por más buena persona que sea. ¿verdad? Yo te entiendo, porque yo creo que va a terminar consumido y yo lo siento por él. Lo siento, digamos, por Arnoldo, porque realmente él tiene que salir a explicar y tiene que derivar los antecedentes al Ministerio Público, porque si acá hubo una sobrefacturación, como todos creemos, si acá se puede exactamente pegar la matriz de Internet a ese puente, algo está mal. No es ñandutí, no tiene una plusvalía como debería tener una obra artística. Un puente como eso no sale $2 millones, no sale 14.000 millones de guaraníes y no se puede luego explicar esos 2 aumentos que hubo en el medio antes de la finalización. Vamos a ver si ya se pagó. Porque muchas veces también esa es la excusa, ¿verdad? No nos pagan, nosotros tenemos que bicicletear, cuesta mucho, hay que ver porque eso también forma parte del informe. Y Arnoldo tiene que salir porque se expone a una interpelación. Claro. En la Cámara ya se está hablando de eso. Ya es casi una semana de silencio y ya se está hablando en el seno de las bancanas. También hay que interpelarle. Tenemos nomás otras urgencias. Está la interpelación de Villamayor, estuvo la interpelación de Lichi. Pero si Arnoldo Vince, no va a quedar nadie alrededor de Mario Abdo si él no determina realmente que drásticamente y hasta el fin de su mandato nadie deba beneficiarse más con una licitación pública. Claro, el ministro tiene que hablar del costo, de lo que se invirtió en esto, lo que se pagó, lo que se va a pagar, porque eso no sabemos, pues, ¿entendés? No, de que se pagó, algo ya se pagó, eso sin duda. Lo que no sabemos es si se pagó todo, ¿verdad? Claro, está bien, Sí. pero el dinero completo, Claro. por un lado. Después, él tiene que hablar acerca de esta reunión que supuestamente hubo con el cuñado del presidente. Estamos hablando de Jorge López Moreira. El cuñado del presidente de la República, hermano de la primera dama. Y también tiene que hablar acerca de esta empresa que gana las licitaciones siempre, que tengo entendido que es de Juan Andrés Campos Cervera. Sí. ¿Sí? Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber. Yo no sé por qué siempre lo manejan con el secretismo. Sí, de forma Lo mismo. hermética, como si fuera que es su casa, como si fuera que es una institución privada y que nada no pueden Es encontrar. lo mismo con el tema de Juan Ernesto Villamayor. De que él no tenía que explicar nada, lo que dijo. Bueno, el domingo pasado hablábamos acerca de eso justamente ahora, bueno, la interpelación que va a ser, tengo entendido, que entre el miércoles y el jueves. Pero, ¿por qué siempre se trabaja herméticamente? ¿Por qué siempre con el secretismo? ¿Cuál es el problema si algo se está haciendo bien? Te pregunto, diputada, si algo vos estás haciendo bien y vos presentás como diputada de la República, ¿por qué vas a trabajar herméticamente? ¿Por qué no le vas a contar a la ciudadanía? ¿Por qué? Tenemos instituciones débiles, hay un avance peligroso de un neofascismo, un neoautoritarismo, un neocorporativismo que hace que no se entienda que el principio de rendición de cuentas públicas son 2 caras de una moneda. Yo siempre cuando doy clases un poco pongo ese gráfico tan elocuente. Por un lado, es un derecho ciudadano de conocer qué está haciendo tu autoridad. Pero por el otro lado, es una obligación del servidor público rendir cuentas como parte cotidiano de su vocación. Porque el servicio público debe ser una vocación, no ingresar a la función pública para hacerme rico. Entonces hoy hay una cleptocracia que tenemos que desestructurar y para eso hay que tomar conciencia colectiva, Álvaro, Patricia, arquitecto, y para eso hay que hacer pedagogía ciudadana, para eso tenemos que alfabetizarnos en democracia, porque no va a venir la solución como un maná caído del cielo. Esta gente no va a alargar sus soquetes, para hablar en un lenguaje coloquial y muy propio, no va a alargar. Entonces tenemos nosotros, los ciudadanos, desde abajo, ir incidiendo. ¿Cómo? Con participación ciudadana. Tenemos que para el 2021, 2 millones de jóvenes van a estar habilitados. Solamente vota el 49% de los jóvenes. Tenemos un
51% de jóvenes que no concurre a las urnas, que no quiere ir porque mira la política por encima, porque cree que la política no le afecta cuando la política se mete todos los santos días de nuestra vida. Cuando no hay salud, cuando no hay infraestructura, cuando no hay trabajo, cuando no hay educación. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo. Cuando no se le da la oportunidad a arquitectos jóvenes que vienen recién del exterior, especializados. Eso, por ejemplo, directamente le afecta. Eso es el retroceso en cualquier país civilizado del mundo. Sí, arquitecto, vos sos profesor también, ¿verdad? Profesor, ¿Qué le dijiste a tus alumnos o qué te dijeron tus alumnos cuando vieron el puente? Yo pongo siempre como ejemplo, no vayan a hacer cosas que hace el Estado. Así, empezamos así la clase. Es decir, ¿por qué tenemos los referentes que vos hablabas ayer, Álvaro? El famoso viaducto de Bani, hace 10, 12 años. Tenemos el tan mentado viaducto nuevo de Botánico, extremadamente conflictivo. Hasta ahora no dieron justificaciones ni de planificación territorial, ni de costos, ni por qué cambiaron un costo que era 10 a 100. Hasta ahora no sabemos, ni los profesionales ni la ciudadanía entera, nadie sabe. O sea, todo se maneja de esa manera entre cuatro paredes y vamos, esto va a pasar. Yo creo que se le aplica el famoso la ley del Mbareté de Motaú. O sea, yo voy a hacer esto, ¿verdad? De teoría de los hechos consumados. Total, se van a plagar por Facebook unos cuantos pelotas y esto va a pasar y vamos a pensar en la próxima. Y yo coincido con la diputada, eso tiene que acabar. Tiene que acabar porque yo creo que si hay algo que hay que rescatar del famoso, la pasarela, esta infame, es que generó, es como el símbolo del hartazgo, en todo sentido. Pero justo que no queremos el esperpento, el bicho que es injustificable. Claro. No estamos de acuerdo con el sobrecosto de 5 veces más el precio. No une nada con nada. Está hecho para un evento de 15 días donde 50 ñatos van a pasar, si es que pasan. ¿Sabes qué se habló? Se habló de que, ya hablando de los Juegos de Sur, nomás 2022, Sí, sí. porque todo va a ser el año que viene, Sí, sí. que supuestamente era una condición, ¿entendés? O sea, de los organizadores, viste que le dieron a Paraguay. seguramente Entonces, pusieron como condición la seguridad de los participantes, que no quiere decir una pasarela, sino la prioridad peatonal y el control. No, tiene lo que, no. Claro. Por lo menos poner la seguridad, está bien, hacen a un puente. Pues no un puente de 2 palos verdes, hermano. Y a esta altura del campeonato y de esa forma. Y si vamos a apelar a tecnicismo, eso no es una autopista como mal se la conoce, es una avenida. La avenida puede ser interrumpida donde quieras. Si tanta urgencia era para que los 50 deportistas de alta gama crucen a Ñumbuzú a hacer no sé qué, a tomar helado, bueno, se pone un semáforo eventual que dure 15 días, se pone una pasarela inclusive armada con caños. ¿Sabes lo que iba a hacer? Iba a alcanzar 2 millones de dólares, eso que vos No estás iba a diciendo. costar ni 200 millones. No, iban a poner el semáforo y iban a hacer los semáforos de oro. Y, ¿Entendés? No, y así, los semáforos de oro y las pasarelas de oro y todos de oro. O sea, nos iban a enchufar 4 semáforos y iban a costar 4 palos verdes. iba a ganar casualmente la misma empresa. Y claro, en fin, vamos a continuar, gracias a los amigos de Superan, vamos a continuar con este tema. ¿Por qué? Y les quería compartir algo. Leí la vez pasada, ¿por qué lo que arman tanto quilombo, con el perdón de la palabra, por el tema un puente? Pero no es solamente la cuestión el puente. Así como este puente o como esta pasarela, pueden haber otras pasarelas también. Y otras construcciones también. Y otra manera de actuar y otras maneras de actuar, que es el tema central, diputada. Ese es el tema central. Sí, efectivamente, es un modus operandi instalado en el Estado que hay que desactivar y eso se logra justamente verbalizando, conociendo primero las entrañas de cómo funciona la corrupción, de cómo funcionan estos esquemas espurios que hambrean al país. Porque la corrupción, estimado amigo, no es el bombero, no es el yacyyateré, no es un ser mitológico que te aparece de vez en cuando y de acuerdo a tu cara. Es una realidad. La corrupción mata gente y mata todos los días. Mata cuando en lugar de destinar $200.000, que era lo que costaba el puente, y $1.800.000 restante a comprar medicamentos, porque hoy la gente se está muriendo. Porque hoy la salud pública se sustenta sobre la base de polladas, tallarinadas y solidaridad de parientes, amigos y vecinos. Mientras tanto había sido que hay plata.
haya sido que Paraguay tiene plata. Y tiene plata para sobrefacturar un puente y tiene plata para sobrefacturar barbijos. Cuando Melgarejo compra barbijos vencidos a 15.000 guaraníes y todos nosotros nos íbamos a la farmacia y comprábamos a 1.200 guaraníes, ¿qué es lo que pasó? Cuando Zamudio nos decía que el agua tónica era una suerte de elixir para superar el COVID. Y no solamente eso, no solamente la mentira de la receta del COVID, que con la agua tónica se curaba, sino además vimos que la agua tónica estaba sobrefacturada, porque cualquiera de nosotros va a una estación de servicio y compra una agua tónica por 1.200, 1.300 guaraníes, pero la institución compró a 4.500 guaraníes. Entonces, no es que uno habla nomás, y hay que verbalizarlo porque hoy no somos mayoría. ¿Y para qué hoy el pueblo paraguayo le está pagando a la oposición? ¿Y para qué ustedes fungen de una suerte de quinto poder? Es justamente para que los reflejos y para que al menos no tengan el arco libre para robarnos y para timarnos de esta manera tan descarada y tan desvergonzada como lo está haciendo el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Saben qué es lo peor otra vez de todo esto? Que Mazzoleni ya está golpeado de por sí por el tema de los tapabocas, por el tema de la falta de camas, por el tema de los medicamentos, la vacuna que no llega nunca. Y esto del MPC, ¿a quién le golpearon de vuelta? A Mazzoleni. ¿Por qué a Mazzoleni dice, no, mientras en salud no tenemos esto en MPC? Nada que ver, tiene un presupuesto con el otro, pero políticamente sí hay una decisión del presidente de la República de cuáles obras son prioridades y cuáles no. En este caso le golpean a salud por esto. Una vez más, otra pifiada de parte de lo que tiene que ver con la comunicación y con las acciones del gobierno, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Mazzoleni con el tema del puente? Nada, ¿verdad? Pero el golpe es para él. Tal cual. Y mientras tanto, diputada, lo que sucedió durante la semana en la Cámara con el diputado Roca, que te dijo María, o sea, en realidad, ¿cómo fue? Él habló en general y ahí vos le saltaste. Sí, en realidad fue una expresión que él utiliza genéricamente, no es que agreda a alguien en particular, claro. Él lo hace una expresión genérica, refiriendo y desdeñando la presentación del pedido de interpelación de Villamayor. Y yo puedo, Álvaro, Patricia y arquitecto, aceptar que usted me cuestione a mí un argumento y que esté diametralmente opuesto a lo que yo estoy sosteniendo, pero los argumentos de ninguna manera pueden indicar una degradación tan grande a la mujer en un país con unos índices de violencia que están absolutamente disparados. Vivimos en una sociedad machista y tenemos un parlamento machista, donde no se puede tolerar ese lenguaje María I. ¿Qué es María I? María I es la mujer que viene del campo, que normalmente es menor de edad, que entra a una casa como una criada, donde no se le reconoce paga alguna por el trabajo que realiza o se le reconoce muy poco, pero además el patrón y el hijo del patrón pueden abusar de ella sexualmente. Pueden hacerlo sin su consentimiento y sin pedir permiso. Eso es en el folclore machista una María I. Para aquellos que no sabían que era Para aquellos que hay es un gente que no término... sabe, por eso es importante. Sí, porque es un término que hace tiempo no se usa más, porque es un término fue un término muy utilizado, sobre todo en la época astronista. Así es. Y que vuelvan a traer al tapete enojado un diputado porque hay un pedido de informe al jefe de gabinete civil de la presidencia para que explique si había o no negociado con el caso de PDVSA. Encima de todo, este diputado que les presento ahora, ciudadanía al diputado, porque es una de las pocas intervenciones que tenemos con relación a él. Este diputado encima después dice que estaba bromeando. Entonces, hay que entender algo. Hay bromas que son simpáticas. Y hay bromas que vos nomás crees que es parte de una broma. Y hay lugares para hacer broma también. ¿Entendés? Entonces, esto no es simpático. Porque te descubre tu calidad de persona, Álvaro. Exactamente. Entonces, vos después, ¿cómo querés tapar el sol con un dedo? Vos querés tapar el sol con un dedo, y esto lo hizo el diputado, queriendo decir, yo estaba bromeando nomás. Pero recién en la exposición de la diputada Katia González, explicaba bien el significado de eso. Y estamos hablando de un diputado de la República en una sesión, Álvaro, tratando un tema tan importante, una metida, no quiero ni decir, sí. Y Katia,
un diputado que se refiere así a sus colegas diputadas, legisladoras, profesionales, mujeres independientes. Imagínate lo que ha de ser fuera del Congreso. A mujeres que no tienen ninguno de los títulos que usted tiene también, pero que la está remando y está luchando. Imagínate que a una diputada le digan así, con los medios y las cámaras ahí encima. Lo que ha de ser donde no hay cámaras y donde no hay medios, donde no hay gente. Sí, es una cultura machista que hay que desmontar. Yo celebro que nosotros hayamos podido instalar este debate en toda esta semana, porque se habló muchísimo, fue tendencia por días en Twitter. Y yo no pontifico ni discurseo desde la santidad, y yo quiero dejar eso claro, ni desde la santidad, ni desde sentirme una suerte de iluminada. Lo hago desde la pedagogía crítica, porque todos nosotros hemos utilizado en algún momento probablemente algún lenguaje vulgar o discriminatorio, o casi todos, por no decir todos. Pero tenemos que aprender, y en el Parlamento particularmente, la violencia contra la mujer no es un hecho aislado. Ustedes se acordarán Miguel Cuevas, ¿qué hacía? Me cerraba el micrófono. Miguel Cuevas no le daba la palabra a una diputada. Mamita y mi reina te decía. Él le daba la palabra a mi reina y a mamita. Él no le daba a una diputada de la nación. Después tenemos aquella vez que había reclamado, no me acuerdo qué cosa, y sale Roberto González también de la ANR. Todos los diputados violentos son de la ANR, y quiero decirlo también, hasta ahora por lo menos los que me tocó, que dice, su reclamo es producto, esta mujer no puede ver una cámara, porque cada vez que se enciende una cámara tiene múltiples orgasmos. Ella es multiorgásmica, le produce una sensación de orgasmo tener una cámara enfrente. No es que yo podía debatir una idea, tiene que ver con mis hormonas, el hecho de que yo planteé una situación política. Llevan por la cuestión sexual. En la cámara. Después le tenemos a Walter Hams, colorado también, itapuense también. Hay que ver un poco más cuando entintan su dedo los de Itapúa. Él estaba hablando muy fuerte, y yo estaba haciendo uso de palabra oficialmente por autorización de presidencia. Entonces yo le digo, Walter, querido, si no te interesa el tema que estoy hablando, porque está hablando de cáncer de mama, nada más y nada menos, algo vinculado con la mujer. Si te puedes retirar, por favor, porque no me puedo concentrar. Y él me grita y me dice, vos a mí no me vas a hacer callar. ¿Quién sos vos para hacerme callar? Cuando yo estaba en uso de la palabra. Y corona la guinda de la torta, que ya yo me levanté y dije, esto ya no puede ser. Cuando iba subiendo de tono, ya no era multiorgásmica, ya no era cállate la boca, ahora era María I. Están todos locos, sinceramente están todos locos. Vos sabés que yo digo, es muy importante algo porque todos podemos equivocarnos. Sí, señor. Vos te podés equivocar, vos también, diputada, Patricia. Todos seguimos equivocándonos, pero nos estamos Todos. reconstruyendo de vuelta. ¿Verdad? Pero acá es algo grave. Cuando el diputado Soroka habla o dice que esto fue una broma, está asumiendo que lo dijo con la intención, ponerle que, de bromear. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el diputado Soroka? Tiene que pedir disculpas. Porque también le puede salir, como a mí me puede salir también. No utilizo lo de eso, ¿verdad? Pero puede pasar. Puede pasar que vos te equivoques con otra persona. No solamente por una cuestión de agresión, digo. Te podés equivocar. Vos te podés disputar conmigo, diputada. Te podés equivocar vos, Patricia. O yo me puedo equivocar contigo o con cualquiera. Pero ¿sabes qué? Hay que pedir disculpas. Si vos te pasaste por una cuestión de la naturaleza y te fuiste y dijiste algo que no corresponde, agarrar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pedí disculpas. No justificar diciendo que es una broma. Eso no es una broma. Eso es lo peor porque te das cuenta que no admite su error. Y si no admite su error, va a seguir haciendo. Así de sencillo. Está asumiendo, pues no tenemos que ir a la pausa, me dicen, sí. Pausa comercial, pero ¿antes qué? No, quería preguntar, ¿esto nomás sí o no nomás, diputada? Soroka es vicepresidente de la Comisión de Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos de la Cámara de Diputados. Sí, señor. De comunicación, y así se comunica. Sí. Bueno, él se acercó, yo tengo que decirlo, a mi banca a pedir disculpas que él supuestamente no utilizó ese lenguaje, pero realmente tarde fueron los hechos. Nosotros vimos que a Celeste Amarilla se le suspendió por 60 días sin goce de sueldo por sus dichos, por haber dicho que el 70% de los diputados había ingresado a la Cámara con dinero sucio de la narcopolítica. ¿Y se trató ya de la suspensión de Soroka? No. A esta idea no le llegó su tiempo todavía, por eso es que hay que trabajar. O es selectivo entonces. Ahora, ¿qué dijiste, presidente? ¿De qué era, Pati? Disculpa. De la Comisión de Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos de la Cámara de Diputados. No te puedo creer. Arte.
No, arte, espectáculo, Sí, comunicación y ya no se comunica. O se comunica muy mal, por cierto. Bueno, tenemos pausa. Muchas gracias. Estamos de vuelta, señores. Ya tenemos 5 minutos así para ir redondeando todo esto que estuvimos hablando con el arquitecto Daniel Pascual y por un lado también con la diputada Katia González. ¿Cómo puedes, para cerrar nomás todo esto, arquitectónicamente, cómo puedes definir esto que vimos ahí sobre esa avenida? La vía rápida es un esperpento, ¿verdad? Un esperpento por donde lo mires, ¿verdad? De todo punto de vista. Por un lado, yo quiero también poner en el tapete de que tenemos que empezar a reconsiderar conceptos de representación nacional. ¿Qué es lo que nos representa? Y cómo debemos plasmar esos íconos, esos elementos en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestros puentes, en nuestras pasarelas. Estamos creo que 40 años atrasados, todavía somos postmodernistas. El postmodernismo es Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas es, vamos a hacer todavía la Estatua de la Libertad, vamos a hacer la pirámide de Egipto. Pasó un tiempo, pasó muchísimo, pasaron teóricos, pasaron eminencias que empezaron a debatir eso, hasta qué punto la obra pública tiene que ser representativa de una identidad cultural explícita. Hablamos de la cuestión que no tenga ni una pizca de abstracción, ni una pizca de reflexión, y a eso apuntamos algunos arquitectos que ya no somos ni jóvenes, ni hablar de los arquitectos jóvenes mejor formados que nosotros porque tuvieron, a diferencia nuestra y de otros más antiguos, mejor acceso a la información. Gente, o sea, decimos por favor denle lugar a través de los concursos, a través de los espacios de reflexión, llámese seminarios, mesas redondas, a la gente que sabe de los temas. Yo no puedo hablar con Mazzoleni ni de nada porque yo no entiendo nada de medicina, claro, pero estoy capacitado en lo mío. Y así habemos muchísimos profesionales que si bien estamos en la parte privada, somos tiroteadores vía Facebook de estas cosas. Nos plagamos las universidades, pero necesitamos ser oídos a través de las organizaciones como la mía y como muchas otras. Necesitamos porque nosotros somos los encargados de alguna manera de abrir caminos, de establecer las directrices de estos elementos que a su vez hacen al patrimonio nuestro como nación, como ciudad, como región. ¿Verdad? Ese debate tiene que estar y yo celebro esta pasarela que nos costó un huevo. Nos dieron, yo creo, la vacuna anti-COVID con esta pasarela. Pero sí, celebro la existencia de gente que se manifiesta a través de los medios. Eso antes no pasaba. Sí, y si pasaba era medio en un sector, digamos, de tal o cual área. Sí. Esto fue masivo. Como yo sinceramente no pensé que iba a trascender. Yo me quedo con vos le dijiste cómo definís. Yo me quedo esperpento. Te queda, ¿verdad? No voy a usar partida por el puente. Es un esperpento. Ya, sí, ¿verdad? Cortito, un esperpento. Conciso dentro de todo. Eso se queda todo lo que dijo. Claro. Diputada, para ir terminando, ¿considera un juicio político del presidente de la República ante los últimos episodios nomás? De hecho que se comentó también esto. Bueno, en realidad tu pregunta no es sí o no y no tenemos tiempo. Eso hay que reflexionarlo, hay que hablar cuáles son las ponderaciones, quién se beneficia con el juicio político, realmente el Paraguay, el país, la ciudad, quiénes tenemos en la línea de sucesión, quiénes son los que van a asumir la posta. Es el proyecto cartista el que se va a posicionar. O sea que no solamente son las causales. Enervar un periodo constitucional requiere mucha reflexión y si bien es cierto, Mario Abdo Benítez ha hecho mérito, nosotros necesitamos reencauzar varios procesos. Uno, Itaipú no va a negociar Mario Abdo Benítez, no lo puede hacer. Si lo intenta hacer, sí podríamos considerar, porque ese sí es un bien estratégico. Yo no sé si va a cambiar mucho el Paraguay sacándolo Mario Abdo hoy. Tenemos que trabajar, sí, para el 2023 y hablar de una gran concertación, de algún gran proyecto, digamos, país que pueda involucrar a los jóvenes. Juicio político, sí o no, no es tan sencilla la respuesta, Álvaro. Cuando dice la diputada, ya le pregunté 20 veces, le preguntaron 20.000 veces. Pero esto, por ejemplo, es lo último, trabajar en un proyecto. ¿Cómo? Eso es Katia, presidente. No. Sí. Cartas a Marito y la sordera del Estado burocrático es un libro que compendia 8 propuestas. Sí. Nosotros tenemos que discutir primero las propuestas y después los candidatos. Pero sí estoy segura que es la mano que mece la cuna.
la que va a terminar sacando adelante al Paraguay en el 2023. Quiero tener esa convicción y ¿Y cuál es la mano que mece la es la mano que mece la cuna, es una mujer. Ahí está. Ahí está. Quería que le pregunte cuál es la mano. Bueno, Entonces, está bien. colorín colorado. Una vez una mujer presidenta, che. Una vez una mujer presidenta, Katia o quien sea, y que esté preparada y que tenga un proyecto, ¿verdad? Claro, eso es lo más importante. Y me quedo con lo de Katia. Sí. La mano que mece la cuna. Cada una es Esa que perfecto más y habla. la... O la mano que me hace el esperpento. Así. Ay, claro. Mario Aldo Benítez, ahí ya está. Bueno, nos vamos retirando, ¿sí? Será hasta el próximo domingo. Vamos a estar de vuelta el próximo domingo a las 21:30 horas. Yo voy a estar de vacaciones, pero la va a acompañar la compañera Pati Vargas, ¿sí? Agradecemos mucho a Daniel, arquitecto Pascual, y muchas gracias, diputada de la República, Katia González. Muchas gracias, querida compañera. Bueno, Patricia que Vargas. pases bien, Álvaro, que te diviertas, te gracias. mereces.